Sí, yo creo que incluso nos serviría mucho leer un poco, pues, o sea, así bien despacio, pero sí ir haciendo las pausas, como que creo que incluso empezamos a leer este texto, como para irnos reubicando y todo, sí, Ujú, sí, ujú. sí. Claro, porque es que no está Daniela, que ella podría exponer algo más rápidamente y entonces, y no tenemos el hilo, entonces empecemos desde la capítulo 2, que era lo que ella había leído una parte. Dice, ahora escribiré con todas las letras las funciones propias del discurso tal como las he enunciado. Entonces, en el lugar de la gente o del deseo está el significante amo. En el lugar del saber o del otro o del esclavo, ¿cierto? Está el saber, justamente. En el lugar de la verdad está el sujeto y en el lugar de la pérdida o la producción está el goce, ¿cierto? Tenemos ahí esas que tener en cuenta como ese asunto. Esta puesta en función del discurso se define por escisión, precisamente por la distinción del significante amo respecto al saber. En las sociedades llamadas primitivas, en tanto las describo como no dominadas por el discurso del amo, lo digo para quienes quieran enterarse de algo más, es bastante probable que el significante amo pueda localizarse en una economía más compleja. Las mejores investigaciones llamadas sociológicas en el campo de estas sociedades se limitan a esto. Alegrémonos con más razón porque no es casualidad de que el funcionamiento del significante amo sea más simple en el discurso del amo. Entonces, creo que nos está hablando de las comunidades primitivas, pues nos habla de toda esa lógica comunitarista que hay, ¿no? Mm. En que las cosas se resuelven por asamblea, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos en las comunidades amerindias eso, y eso hace más compleja el asunto, porque pues no sabemos cómo es que cuáles son los hilos que como que priman en una comunidad. En cambio, lo que él dice aquí es más simple en el discurso del amo, ¿no? Ver cuáles son las funciones del significante amo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿O hay alguna observación más? No, yo iba a hacer un comentario bobo y era que pues cuando estaba leyendo esto que él dice como las que no están dominadas por el discurso del amo, yo pensé como, ¿y cuáles son esas? ¿Cuáles son las que no están dominadas por el discurso del amo? Porque pues mal que bien uno es hijo de su época y de su lugar, ¿no? Entonces como uno está dentro de eso, le cuesta, o sea, yo pensé, dije, como, ¿cómo así que esto no aplica para todo el mundo? Entonces cuesta bastante, pero sí, ahorita digamos como que uno hace la diferenciación, puede hacer la distinción, uno dice, claro, hay un orden distinto, pues, pero es un poco, bueno, como dije, iba a decir una boba, porque cuando uno ve eso también es como cuando uno plantea el fin del capitalismo, ¿no? Y la gente piensa como, es más fácil que se acabe el mundo a que se acabe el capitalismo, porque ha sido tanta la absorción que uno no ve otra manera de ver el mundo, de plantearse con el mundo. Sí me pareció interesante esta otra cosa pues sí, esto está, pero pues tampoco es lo único, ni la única forma. Hay otras, a propósito de los vínculos, ¿no? Hay otras maneras de vincularse. Yo quisiera resaltar otra parte que me parece que de pronto es algo que tenemos que tener en cuenta de lo que acaba de decir él. Hay una parte de escisión que ya no la he explicado, justamente distinguiendo dónde está el significante amo y dónde está el saber. Están en distintos sitios y ya no lo he explicado cuando hablaba de que el saber sobre el amo lo tiene el esclavo. Y las fórmulas que nos acaba de dar nos muestran que el significante amo está arriba a la izquierda y el saber está arriba a la derecha, ¿cierto? Y el lugar de donde está el significante amo es de la gente,
pero el lugar donde está el saber es del otro, del esclavo, Ujú. ¿no? Entonces, por eso es como tan importante tener en cuenta esos lugarcitos, porque ya no lo había explicado, el amo no tiene un saber sobre sí mismo. Sobre sí mismo el saber lo tiene el esclavo, ¿cierto? Entonces, hay que tener eso muy presente porque tiene que ver con todo y con el capítulo, el título del capítulo. ¿No? Bueno, puede manejarse por entero con esa relación de S1 con S2 que ven ustedes escrita ahí. En este discurso el sujeto se encuentra vinculado con todas las ilusiones que eso comporta, con el significante amo, mientras que la inserción en el goce se debe al saber. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto es muy importante porque lo que vamos viendo que esa formulita tiene unas flechitas que son un sentido de la influencia que cada cosa tiene. Las flechitas van del significante amo al saber y del saber del lugar del esclavo al goce, a la pérdida, ¿cierto? A la producción. Hay una imposibilidad, entonces no puede seguir, porque si es un discurso, hay una imposibilidad ahí entre el lugar justamente donde estaba el goce Ujú. y el lugar donde está el sujeto, que es el lugar de la verdad, ¿no? Son los sitios que están disyuntos, no puede continuar la flechita así. El lugar de la verdad está escondido, digamos, reprimido, si queremos decir, para la gente. Él no sabe nada de eso. De su verdad no tiene ni idea, ¿cierto? Bueno, esto no sé si los que leyeron en algún momento, no sé si todos aquí, que leímos en algún momento el seminario de la carta robada, lo ilustra muy bonito Edgar Allan Poe, porque es que esto también lo ilustran los literatos, ¿no? Entonces, el rey, ¿se acuerdan que el problema de la carta es un problema que le dirigieron una carta a la reina? Ujú. Y el rey no ve la carta, está ciego para la carta. Acuérdense de eso. Es un magnífico ejemplo para mostrar cómo hay algo que la gente no sabe de ninguna manera. Bueno, pues bien, este año hago la aportación siguiente. Esas funciones Perdona, propias Ian, del discurso. qué pena, se va a acabar el enlace ya. Yo creo.
Qué Ya. cuento. No, no, por estar leyendo se me olvidó. No, no pasa nada. Lo que pasa es que sí he tenido, yo les iba a decir justo en un momento, iba a compartir el enlace por el WhatsApp cuando se me cayó La señal. como la página. Entonces, además me dio mal genio porque se cayó justo cuando estabas haciendo, creo que una alusión a este texto de Alan Poe. Entonces fue como, no, me la perdí. Ah, Pero ya. entonces te iba a preguntar si puedes, y te acuerdas que era cuál era la Sí, relación que sí. habías hecho, porque quedé ahí como, harto. Claro, lo que recordaba era siempre de detalle que en el seminario de la Carta Robada, o en la Casa Robada, el cuento de Alan Poe, él pone, todo la trama gira en torno a una carta que le envían a la reina, una carta enigmática que nadie puede ver y todo ese tipo de cosas. Y la carta se pone abierta con el texto de para arriba que se puede ver pero el rey no la ve. Todo el cuento es que la forma como la carta está oculta es que precisamente está a simple vista, ¿cierto? Y como está a simple vista, pues es como un papel sin importancia. Y el rey no la ve, el rey está ciego. Es muy importante eso, ¿no? Porque se trata de la figura por excelencia del amo, ¿no? Y entonces quería ilustrar eso como para que tengamos en cuenta que eso tiene que ver con el asunto del saber para el amo. Hay una ruptura, ¿no? El rey es y en una casa generalmente ustedes ven, al papá se le oculta todo, ¿no? Siempre se lo acusa de que es ausente y todo, pero todo el mundo es un secretismo y todo ese tipo de cosas para que no sepa. ¿No? Y el tipo, incluso hay veces sabe que le ocultan y dice, dejarles ahí que oculten todas sus cosas ahí porque qué más va a hacer. Entonces es una cosa como estructural, característica del el asunto de la escisión entre el lugar del significante amo y el saber. Pues bien, a ver, vamos ahí, pues bien, este año hago la aportación siguiente. Esas funciones propias del discurso pueden hallar distintos emplazamientos. Esto es lo que define su rotación por esos cuatro lugares, que aquí no ven ustedes designados por letras, sino tan solo por lo que esta vez llamo arriba, a la izquierda, abajo y a la derecha. Esto es para decir que lo importante es la rotación de qué es lo que hay en cada lugar en cada momento y no como lugares fijos. Añadiré un poco tarde para aclarárselo a quienes lo hayan designado ya en sus pequeñas entendederas que aquí, por ejemplo, está el deseo y al otro lado el emplazamiento del gran otro. Aquí se presenta algo de lo que hablé en el registro ya antiguo cuando me conformaba con una aproximación así, diciendo que el deseo del hombre es el deseo del otro. ¿Mm? El lugar de la figura debajo del deseo es el de la verdad. Debajo del otro, del gran otro, está el sitio donde se produce la pérdida de goce, de la que extraemos la función del plus de goce. Entonces vemos aquí que en esa formulita nueva que él pone allí, entonces está ¿qué discurso? Está el discurso básicamente de la histérica, ¿no? Está
en el lugar de la gente está el deseo y el otro con mayúscula está en el lugar del trabajo, pues él se dirige a un amo, ¿cierto? Que es el que comanda todo. En el lugar de la producción está la pérdida, hay una pérdida de saber, que es el discurso de la histérica, y en el lugar de la verdad está el objeto A, que la histérica no sabe nada de, de esa goce. ¿Qué dices, Lady? Sí, yo quería decir una cosa, no sé si de pronto ya lo dijeron la vez pasada que Daniela leyó, pero esta parte cuando él habla, cuando dice, diciendo que el deseo del hombre es el deseo del otro, bueno, del gran otro, esa es como la frase, como por excelencia, una de las frases por excelencia de Lacan, ¿no? Que a mí siempre me va, bueno, todavía digo como así, como así que el deseo del hombre es el deseo del otro. Justamente ahorita que estábamos hablando con Isabel de cuando uno va a la fuente, o cuando leímos, bueno, no lo hemos leído aquí, pero sí que dijimos como, no, que había que volver a la dialéctica del amo y el esclavo, y que aquí lo dijimos un poco. Había un momento en el que estábamos hablando de esa dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, de que a propósito de las contradicciones, que el esclavo era el que sabía porque él era el que hacía el trabajo, ¿no? Y en últimas, el esclavo hace eso para ser reconocido por el amo, ¿no? Y en esta parte, bueno, todavía me lo sigo preguntando a propósito del deseo del otro, porque uno lo puede ver, el deseo del hombre es el deseo del otro. Antes lo entendía como que, como el deseo como tal, como una cosa, como un objeto, que es el deseo del otro, es lo que el sujeto desea, ¿no? Pero cuando leímos El amo y el esclavo, cuando lo comentamos, me surgió otra interpretación, era más bien el deseo de ser reconocido por el otro, ¿no? Que ahí hay otra cosa distinta, ¿no? Que igual me sigo preguntando, ¿no? Me sigo diciendo ahí como, ¿qué es esto de que el deseo del sujeto es el deseo del otro? Pero, digamos, quería comentarlo porque sí me abrió como el asunto a otra posibilidad de ese deseo del otro, ¿no? No es el deseo, o bueno, puede que sea así, lo pienso así, no es el deseo como la cosa, el objeto, deseo lo mismo, sino el deseo es el deseo de ser reconocido o de que hay un deseo por el otro, ¿sí? Más que el deseo como tal, ¿sí? No sé si me hago entender, ¿sí? Sí, Sí, ese, no sé si tenga que, Ujú. sí, es que eso último que decías me hacía pensar también en otra cosa que hemos trabajado, que era como, el asunto social del deseo, digamos, como que el deseo no es algo que surja por sí mismo, no es algo que se valga por él solo, es justamente donde juega la vinculación, el lazo social, todo eso juega para que el deseo sea posible. ¿Sí? Que es muy contrario a la lógica en la que se dice de sigue o sea, hazte caso a ti mismo, tú sabes qué es lo que quieres, en fin. No, o sea, aquí estamos diciendo eso no viene de la nada Ujú. y no viene de un sí mismo antiquísimo, qué sé yo, no. Digamos, el deseo es social, justamente. Ujú. Tienes toda la razón. Dos comentarios para lo que dice Lady. Primero, creo que Juan Camilo ha dicho la parte como más importante del asunto, pero dos comentarios. Primero, el deseo de reconocimiento que está ya en Hegel, cuando él habla de la dialéctica del amo y el esclavo, está en Hegel. Ni siquiera tenemos que esperar a Lacan. Sí. Porque es una dialéctica. Porque el deseo de reconocimiento es la peor manera de entender el problema. Ujú. Por la sencilla razón lógica de que si algo pasa, pero de alguna manera tiene mucha importancia, si algo pasa con el amo, lo que hace al amo y al esclavo es un imaginario del reconocimiento. El, el, el amo se hace reconocer a partir de alguna operación en que él muestra, exhibe
que no le tiene miedo a la muerte, él se arriesga a morir. Lacan alguna vez lo ponía como ejemplo, como jugando los Emiliano Zapata y yo no sé quién allá en México, que son los meros, meros machos y todo ese tipo de cosas, jugando a la ruleta rusa con las pistolas y disparándose y diciendo, vea que me disparé y no me morí. Entonces, en ese momento se juega de esa manera el amo, como apostando su vida contra la muerte, ¿no? Alguna cosa así, una exhibición de ese orden. Y de alguna manera esa exhibición hace que aparezca como imaginariamente esta idea, este es el amo y este es el esclavo porque yo a usted lo amenazo y a usted le puedo matar y el esclavo es el que dice yo tengo miedo de morir, entonces yo prefiero conservar mi humanidad y mi vida, ¿cierto? Pero, digamos, cuando tú dices, Lady, el esclavo quiere ser reconocido por el amo, pues la lógica es que el amo nunca reconocerá al esclavo, jamás, no lo reconoce. Porque el esclavo no se sometió a la prueba esa de la muerte. Entonces, como no se somete, el esclavo no lo reconocerá jamás. Entonces, la dialéctica que explica Hegel es el amo tampoco es nadie, absolutamente nadie, porque él es reconocido por el esclavo que no es nadie para él, ¿no? Si el esclavo no es nadie para él, pues yo soy reconocido por nadie. Entonces, de alguna manera, por eso las relaciones entre los seres humanos es absurdo plantearlas entre amos y esclavos, porque si el otro es esclavo y es el que me reconoce a mí, pues yo tampoco soy absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, descartemos el problema del reconocimiento. El problema está en lo que dice Juan Camilo y sobre todo Lacan lo dice en varias partes, siempre que dice el deseo del otro, sabemos que hay el caso, que poco lo usamos en castellano, pero en latín es supremamente importante, y en otras épocas mis papás hablaban mucho de eso, del caso en castellano. Entonces, el caso es que esa preposición nos está hablando de el genitivo, ¿no? Porque la frase puede tomarse en la parte objetiva del genitivo o subjetiva del genitivo. El deseo del hombre es el deseo del otro, ¿no? Como tú misma alcanzaste a decir, Lady, por el otro. El deseo tiene dos vías. O es el deseo de lo que desea el otro, o es mi deseo por el otro como tal. ¿Cierto? Esas son las dos vías del el genitivo, que es objetivo o subjetivo del genitivo, ¿cierto? O es lo que el otro desea, lo que yo deseo, o yo deseo al otro como tal. Y son las dos cosas, ¿cierto? En este caso son las dos cosas. Justamente, incluso por eso se hace un análisis, porque la gente llega como planteándose como el amo, justamente, ¿no? Y llega pensando, es que mi deseo es así, es que esto es lo que yo quiero. Y justamente todo el proceso analítico es averiguar de dónde proviene ese deseo, porque efectivamente todo se puede ser menos que esa persona tenga ese deseo. Cualquier cosa puede ser, menos eso, ¿cierto? Entonces, cuando uno le ve la cara a su historia y ve que esto no es mío, incluso me comentaba recientemente una paciente, me pareció genial el título porque me habló de un libro que está leyendo y esto le caía como anillo al dedo y además esa persona lo sabe, ¿no? Que decía que estaba leyendo un libro, no sé si alguno de ustedes lo conoce, Ese dolor no es mío, se llama el libro. Me pareció genial, ¿no? Porque el título del libro habla de eso, de cómo efectivamente
uno puede tener un dolor y ese no es suyo. Toca averiguar de quién es. Esto es todo el proceso de psicoanálisis. Y por eso el psicoanálisis mejora a la gente, incluso de los dolores físicos, ¿cierto? Porque cuando uno averigua de quién es el dolor, uno dice, pero si esto no es mío, por Dios, yo libero a mi cuerpo de ese dolor, ¿cierto? No es por otra cosa, sino por el convencimiento de la persona de eso. Y el agregado es que el gran otro también es el inconsciente, ¿no? Acordémonos que la definición, una de las definiciones del inconsciente es el inconsciente es el discurso del otro, del gran otro, en tanto incomprendido. Y pues nosotros no comprendemos ni nuestros sueños, ni nuestros actos fallidos, ni nada de esas cosas. De alguna manera es el otro que me habló, que no soy yo. Entonces lo tengo ahí metido y clavado en la vida. ¿Cierto? ¿Y cómo hago para poder librarme de eso que de alguna manera me parasita, ¿no? Entonces, todo eso está incluido ahí, en el asunto de el gran otro, que es pues de alguna forma la voz de otro, ¿cierto? ¿Y cuál otro? Pues ni idea, hay montones de cosas que he oído y que quedaron ahí y que siguen quedando, además sigue alimentándose porque el inconsciente es dinámico, ¿no? Entonces sigo oyendo cosas y siguen apareciendo cosas. Así es de que necesariamente un análisis lo que hace es lograr una habilidad particular del analizante para detectar eso nuevo que viene y me afecta, porque me sigue afectando, ¿no? Sin duda. ¿Seguimos? Dice, el lugar que figura debajo, vuelvo a repetir esto, que figura debajo del deseo es el de la verdad. Debajo del gran otro está el sitio donde se produce la pérdida de goce, de la que extraemos la función del plus de goce. Aquí toma todo su valor el discurso de la histérica, por eso es que les hablaba yo del discurso de la histérica, lo que hay ahí en cada posición. Tiene el mérito de mantener en la institución discursiva la pregunta por lo que constituye la relación sexual, a saber, cómo un sujeto puede sostenerla o por el contrario no puede sostenerla. ¿Sí? Es por eso que Freud de alguna manera hablaba de la relación sexual como traumática, ¿no? O que Lacan hablaba de la relación sexual como imposible. No porque no se puedan tener coitos, claro que sí se pueden tener coitos y todo ese tipo de cosas, pero realmente el problema de todos es que eso no dura, ¿no? Que eso no dura ni completa y que eso no es sin dolor y sin sufrimiento y sin lágrimas y sin todo lo que de alguna manera nos muestra que es traumática, imposible, no complementaria, etc. En efecto, la respuesta a la pregunta por saber cómo puede sostenerla es la siguiente, dándole la palabra al gran otro. Y precisamente como lugar del saber reprimido. Bingo, está hablando del inconsciente. ¿Cómo puede sostenerla? Hay que pasar por la experiencia del inconsciente. Lo interesante es esta verdad que lo que constituye el saber sexual se da como algo enteramente extraño al sujeto. Esto es lo que originalmente se llama en el discurso freudiano lo reprimido. Pero lo que importa no es esto. Tomado así sin más, esto no tiene otro efecto, sí puede decirse así, que una justificación del oscurantismo. Ciertas verdades que nos importan y no poco están condenadas a ser oscuras. Nada de eso. Me refiero a que el discurso de la histérica no es la prueba de que lo inferior está abajo.
Por el contrario, como batería de funciones, no se distingue de las que asignadas asignadas el discurso de la otra vez. Por el contrario, como batería de funciones no se distingue de las que tiene asignadas el discurso del amo. Y esto es lo que permite que figuren allí las mismas letras que sirven para este último, o sea, el S tachado, el S1, el S2 y el A. Y ahí tenemos abajo el discurso de la estética. ¿Hasta ahí algún comentario? Bueno, simplemente el discurso de la estética revela la relación del discurso del amo con el goce, en la medida en que el saber ocupa el lugar del goce. El propio sujeto histérico se aliena por el significante amo como sujeto al que ese significante divide, al que en masculino representa al sujeto, ese sujeto que se opone a hacerse su cuerpo. A propósito de la estética se habla de complacencia somática. Aunque el término sea freudiano, no podemos darnos cuenta de que es bastante extraño y que se trata más bien de rechazo del cuerpo. Al seguir el efecto del significante amo, el sujeto histérico no es esclavo. ¿Hasta ahí qué tal? No, se me enredó esa última parte de, al seguir el efecto del significante amo, el histérico no es esclavo. La histérica. Mm. Y lo anterior, porque parece que esa frase es como conclusiva de lo anterior, del párrafo. Yo iba a decir algo no relacionado con lo que ha dicho Juan Camilo, pero esta parte me hace pensar en la actualidad, puede estar equivocada, ¿no? Pero en este asunto de las banderas transexuales y todo esto, ¿no? De esta un poco esta inconformidad con el cuerpo. Y bueno, no solo en ese aspecto transexual, sino en general, como en esta cosa de inconformidad con el cuerpo, que la gente no sabe qué hacerse con el cuerpo, ¿no? O sea, como que no saben dónde ponerlo, qué hacerse, dónde romperse, para llegar como a un ideal de lo que creen que es lo que quieren, ¿no? Igual al final se hacen todas estas modificaciones y, y no era eso, ¿sí? Al final uno los ve como aburridos, como... Bueno, no lo admiten, pocos son los que dicen como así, me puse estas pepas en la cabeza y mi vida siguió igual, nada cambió, porque el asunto no está ahí, sino en otro lado, ¿no? Pero justamente el punto es que uno podría, ese ejemplo que pones es muy bueno sobre ese asunto del cuerpo porque tiene que ver con que hay una división, ¿no? División. De hecho, el mismo Freud habló todo el tiempo, toda su vida, él defendió la bisexualidad, en el sentido de que todos somos, no como de la bisexualidad que él se entiende, ¿no? Yo como de todo, no es eso, es justamente que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina, ese es el punto. Y por supuesto al estar atravesados por el lenguaje, pues todos tenemos una parte masculina terrible, ¿no? Entonces, y justamente la otra parte femenina es la más complicada porque si bien es cierto que tiene que ver con la creatividad y con la negatividad, también puede tener, esa negatividad puede llevarnos a lo peor también, ¿no? De alguna manera la expresión, a veces que se lo ha interpretado como maligna de lo femenino, no está descaminada, ¿no? Efectivamente, el ser humano puede hacer cosas increíbles
puede inventar cosas terribles, ¿no? Y eso también es creatividad. De alguna manera son las dos partes que siempre ha habido para Freud este asunto. Y entonces, aquí Lacan está hablando de cómo efectivamente hay una división y habla, por eso pone como esa advertencia que en lo masculino, ¿no? Porque además eso la histérica también valora muchísimo, está siempre anhelante frente al lado masculino suyo, ¿cierto? Y por eso finge ser hombre, por ejemplo, que es la mascarada. Hay dos tipos de posiciones en la histérica, la mascarada, a veces enmascarando justamente su lado masculino, nos pintamos, nos maquillamos para tapar un poquito esa parte masculina, ¿no? En algún momento. Y por el otro lado, mimar el hombre, ¿no? Entonces, soy amo del amo y entonces también esa bisexualidad tal vez es la histérica en la que mejor lo plantea. Pero justamente hay algo que tiene que ver con, por eso que él menciona aquí dice que es un rechazo del cuerpo y que Freud llama como la complacencia más orgánica o corporal, pues porque esto viene de la medicina. En la medicina también desde el principio se sabe que hay ciertas cosas en las que se utiliza el cuerpo y la enfermedad para hablar, ¿no? Para pedir cosas, para conseguir en medicina se llama la ganancia secundaria de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la histeria y ya propiamente en el campo del psicoanálisis, la complacencia tiene que ver con la conversión, ¿no? Con todas estas cosas que tienen que ver con las ciegas o las parapléjicas que le llegaban a Freud. Eso desapareció y por eso algunas personas decían que la histeria ya no funcionaba como discurso. Lo que pasa es que todos los discursos cambian. Entonces lo que dice Lady es uno de los buenos refugios para la complacencia corporal, que tiene que ver más bien con que en lugar de quedarse ciegas, las histéricas hoy ya no se quedan ciegas, ni se quedan parapléjicas porque de alguna manera la sociedad ha cambiado, el discurso amo ha cambiado, el discurso imperante ha cambiado, entonces se refugia la histeria, por ejemplo, en el lupus, que nadie sabe qué es eso, entonces tratar de decir eso, o en lo que decía Lady, en el enigma de que estoy en el cuerpo equivocado, ¿quién te va a decir que efectivamente no tienes razón, el cuerpo equivocado? Entonces, y como hay histeria masculina y femenina, pues tranquilamente los hombres pueden decir eso, ¿no? Estoy en el cuerpo equivocado, entonces necesito que me cambien. Y efectivamente hay este asunto, ¿no? Del rechazo del cuerpo, que en un texto que se llama La Tercera, también Lacan decía que a veces tenemos miedo en nuestro propio cuerpo. No solamente rechazo, sino miedo. Le tenemos miedo al cuerpo. Entonces, como que hay toda esa serie, y seguramente otras más que se me escapan ahora, que muestran como eso a lo que él hace referencia ahí, ¿no? Que el problema es hacerse a un cuerpo. Por eso un psicoanálisis tendrá siempre efectos sobre el cuerpo. El hacerse a un cuerpo propio, que no sea el cuerpo de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, el abuela para entregársela a otra persona que me ame. Ese cuerpo, eso es lo que da muchísimo miedo tener, que sea mi cuerpo y que yo tengo que hacerme el responsable de ese cuerpo y del goce defectuoso que ese cuerpo tiene, ¿no? Esto es todo un rollo y eso implica una responsabilidad grandísima que la gente prefiere no analizarse con tal de no llegar nunca a tener que hacerse cargo de sí mismo. Entonces, creo que está haciendo alusión a todas esas cosas, es lo que se me ocurre decirle. Y por supuesto que al seguir el efecto del significante, el amo
amo, el sujeto histérico no es esclavo, es porque de alguna manera, pues, el sujeto histérico busca un amo para ver qué es lo que hace, ¿no? Y está haciendo ese dictado al amo, ¿no? Busca un amo para gobernarlo. Es para eso, ¿no? Siempre la histérica se disfraza de que no, busco a esta persona porque usted me puede ayudar, porque pero busca un amo es para gobernarlo, A criticarlo. para de alguna manera insistir en hacerse el amo del amo. Y por eso también tiene como todo este imperativo masculino. Pero bueno, es lo que se me ocurre decir. No sé qué otros comentarios haya. Sí, a mí también me queda, o sea, como de esa última parte de ese párrafo, me queda la duda sobre como parte de la función del significante amo, ¿no? Justamente si tiene que ver con eh, como hacer perdurar cierto tipo de alienación o de cierto tipo de condición, o justamente tiene también como función la posibilidad de, de hacer esa separación de la que, digamos, estabas hablando ahora, ¿no? Como de cada cual se hace cargo, pues, de lo suyo, ¿no? O sea, como que hay una... eh, sí, finalmente es una separación de asuntos, porque también creo que lo que mencionaba Lady hace un rato sobre este asunto dialéctico entre el amo y el esclavo es como una posición también confirma a la otra y sostiene a la otra, pues acá está diciendo como, claro, de los efectos de ese significante amo lo que termina por hacer es dejarlo de ser un esclavo. Entonces estaba como pensando en eso, como si una de esas funciones de este significante es la de romper eventualmente esa, sí, como esa dialéctica del amo y el esclavo, sí, esa era como la sensación que me quedaba después de lo que hemos dicho. Pues yo insistiría en que, a ver, fíjate que en el discurso de la histérica que está aquí, lo que se ve claro es que ella busca un amo para que produzca algo, a ver qué produce, ¿no? Los efectos del significante amo ahí son justamente un saber. Y uno ve, tanto en el movimiento feminista como en las relaciones de las mujeres con los hombres y todo eso, uno ve muy claramente que la mujer se dirige al amo y una vez él produce algo, la otra está feliz, es esperar a que el otro produzca algo para decirle, ve, eso no sirve, eso no funciona, ¿no? Y poder de alguna manera seguir en ese asunto porque es sobre los efectos, como dice él aquí, sobre el efecto del significante eh, amo. Ella no es esclava porque vuelve otra vez a criticarlo. Yo veía, por ejemplo, en la lección del rector, algunos se han manifestado, escribió David Rubio, escribió una carta hablando del asunto de las elecciones y de las posiciones de los profesores, de la consulta, porque nosotros ganamos con el voto en blanco en la consulta, los profesores, solamente los estudiantes sí le dieron el espaldarazo a Chuachi, y ahí mismo salta Ana María Villate, ¿no? Que no habían chistado nada, pero es genial que ella dice, ya escribió en la carta en donde yo puedo destituirlo y decirle que actúa igual que el Centro Democrático y le va diciendo y le va dando cantidades de flechazos. Ella no hubiera producido algo por ella misma, sino espera que el otro la produzca y le cae. A lo que el otro produjo, ella le cae, ¿no? Para decir que eso no sirve. Es algo muy característico. Yo lo leo un poco así, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y justamente ella sigue promoviendo su palabra a partir de poderle caer a lo que el otro de alguna manera produjo, ¿no? Es como si ella no pudiera producir nada por sí misma, sino que necesita Mm. a este referente, ¿no?
Pero también este pedazo yo lo leía como si ella se creara una mascarada de sí misma en relación con el otro, ¿no? Entonces, como que pudiera moverse del lugar, lo veo así, un poco. Entonces, cuando es un tema como de conveniencia, pienso yo, que no sé si es consciente, ¿no? Posiblemente sí, no lo sé, pero como según el lugar que ocupe o digamos de alguna manera el goce o la complacencia que yo reciba de X cosa, de X situación, yo puedo ser aquí la víctima o puedo ser aquí la que determina que está bien y que está mal, no sé, es algo así como que lo entiendo así un poco. Sí, me parece que es el fundamento de frases, refranes muy consabidos como detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Porque eso quiere decir muchas cosas y nada a la vez, pero en el fondo sí tiene un elemento de verdad y es que efectivamente la mujer, la histérica está al acecho de a ver este que produce para yo eh, o bien promoverlo, ¿cierto? Porque también hay eso, la histérica también promueve, el discurso además mantiene a su hombre, ¿no? Lo mantiene ahí, a su amo, lo mantiene, o para destituirlo, ¿no? Eso depende. Y eso siempre pasa, ¿no? Que hay esa tendencia, digamos que hay una tendencia que vamos a hacer, eso existe, ya sea para destituirlo o sea para sostenerlo. Bueno, sigamos ahora. Ahora démosle el género de sexo en el que este sujeto se encarna más a menudo. A su manera, ella hace una especie de huelga, no entrega su saber. Sin embargo, a lo que estábamos diciendo, aún manteniéndose solidaria con la función del amo, la desenmascara, lo que estaba diciendo Catherine, poniendo de relieve lo que hay de amo en el uno con U mayúscula, sustrayéndose como objeto de su deseo. Esa es la función propia que hace tiempo localizamos, al menos en el campo de mi escuela, bajo el título del padre idealizado, ¿no? Sí, porque efectivamente con esa operación que Sal has hecho, de alguna manera hay algo de estar siempre sosteniendo y de ideal, ¿no? Entonces ella se guarda su saber, por eso es que siempre se habla que la mujer está detrás del gran hombre, ¿no? El gran hombre idealizado y ella detrás. Es una tendencia. No nos andemos con rodeos y volvamos a recordar a Dora. Es conveniente, que creo conocen todos los que aquí me escuchan. Hay que leer Dora y a través de las interpretaciones enrevesadas empleo el mismo término que Freud da de la economía de sus maniobras, no perder de vista algo que osaría decir. Freud recubre con sus prejuicios, ¿cierto? Ese es un texto, un caso en el que, como nunca, Freud está ahí prejuicioso, prejuicioso, prejuicioso. Hago un pequeño paréntesis. Se acuerden o no del texto, remítanse a él y verán esas frases que a Freud le parecen tan evidentes. Por ejemplo, que una chica se las arregla solita en sus trances, incluido cuando un señor se le tira encima, que no hay por qué hacer aspavientos, si es que una chica como tiene que ser, por supuesto. Si es que es una chica como tiene que ser, por supuesto. ¿Por qué? Porque Freud lo crea así, o lo que es más, que una chica normal no tiene por qué sentir asco cuando le hacen una cortesía. Esto parece como si fuera evidente. Hay que reconocer el funcionamiento de lo que llamo un prejuicio en la forma de considerar lo que nuestra Dora revela. Si este texto ha conservado con todo algunos de esos índices a los que trato de acostumbrarles, verán que a ustedes mismos no les parecerá ilícito pronunciar la palabra enrevesado que he pronunciado hace un momento. La fineza prodigiosa, la astucia de aquellas inversiones que Freud explica
en cuyos múltiples planos se refracta a través de 3 o 4 defensas sucesivas la maniobra, como yo la llamo, de Dora en materia amorosa, en la medida que refleja lo que el propio Freud señaló en el texto de la Traductum, tal vez les hará ver que estas idas y venidas dependen de cierto modo de planteamiento. En conformidad con lo que anuncié al comienzo de mi discurso de hoy sobre el padre, que la coyuntura subjetiva de su articulación significante recibe cierta especie de objetividad, ¿por qué no partir del hecho de que el padre de Dora, eje de toda la aventura o desventura, es propiamente un hombre castrado? Quiero decir, en cuanto a su potencia sexual, es evidente que está en las últimas, muy enfermo. En todos los casos, desde los estudios sobre la histeria, el propio padre se constituye por apreciación simbólica. Después de todo, incluso enfermo o moribundo es lo que es. Considerarlo deficiente respecto de una función de la que no se ocupa es darle una asignación simbólica propiamente dicha. Es proferir de forma implícita que el padre no es solo lo que es un título como el de excombatiente, es un exgenitor. Es padre como el excombatiente hasta el fin de sus días. Esto es implicar en la palabra padre algo que siempre está en potencia en materia de creación. Y es en relación con esto, en este campo simbólico, donde hay que observar que el padre, en la medida en que desempeña ese papel central, principal, este papel amo en el discurso de la histérica, esto es precisamente lo que desde el punto de vista de la potencia de creación sostiene su posición con respecto a la mujer, aun estando fuera de servicio. Así, se especifica la función de la que depende la relación de la histérica con el padre, y es precisamente lo que nosotros designamos como el padre idealizado. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Comentario? Yo pensaba por otro lado que también hay, ahora no recuerdo el texto de Freud con precisión, pero creo que es como sobre la como degradación de la vida amorosa, o como en estos textos donde hablan también de la sobreestimación del objeto, sí, y como también hay una pérdida de, sí, no era la autoestima, era como de, como un rebajamiento de sí, pero ahorita que veníamos hablando de este asunto de, bueno, que Lacan pone aquí como con la U mayúscula y demás, pensaba también en esa idea como muy similar que aparece también en los textos de Freud, como creo que sobreestimación del objeto deseado o el objeto amado, algo así, justamente como se rebaja como cualquier cosa cualquier decisión, cualquier poder de decisión y voluntad. Pero sí, como que se me venía eso por ahora, como aquí a la cabeza, me queda como otra vez borroso este asunto y que es interesante lo del excombatiente, exgenitor, porque también hay otro rebajamiento de ese objeto amado, sí, es como que es un poco de todo, y que asimismo como la subida, o sea, entre más alto se esté, más duro se cae, es como un poco también la imagen que me queda, es como entre más se sobreestime un objeto, pues la, la desestimación va a ser como más cruda y más cruel. Entonces, sí, no sé, estaba como pensando como en esta referencia a Freud. Pero también en la última parte del párrafo, Lacan insiste en que cuando dice que esa es la relación que tiene la histérica con el padre, acaba de decir que justamente a pesar de todo eso, que es como un título,
de excombatiente, exgenitor, y como es simbólico, dice lo siguiente, dice, a ver, en la medida en que desempeña ese papel central, principal, ese papel amo en el discurso de la estética, esto es precisamente lo que desde el punto de vista de la potencia de creación sostiene su posición con respecto a la mujer, aún estando fuera de servicio. Es decir, para la estética, de alguna manera, por eso es que es el padre idealizado. ¡Ay, otra vez! Otra vez tenemos solamente 15 minutos. Espero que no se nos olvide como esta otra vez sacar el enlace. El caso es que sí, justamente a pesar de que es solamente simbólico, aún estando fuera de servicio, para la estética su padre idealizado es aquel que conserva esa posición de creación con respecto a la mujer. Entonces, sí, pueda que sea en las últimas, el papá de Dora, pero lo que nos está diciendo Lacan es que para ella mantiene una posición central, ¿no? Principal, creo yo. Sí, justamente yo iba a decir algo que va por ese camino, y es que como, o sea, todo padre está vetado, ¿no? Para su hija, ¿no? Así como la madre también. Pero el asunto está justamente, o sea, ese es el dilema, ¿no? Que está vetado, así esté enfermo, así hubiera tenido sífilis, así lo que sea, pues el asunto es que se sueña con que, y si no estuviera vetado, ¿qué pasaría? ¿Sí? O si este no fuera mi padre, si fuera una posibilidad abierta, ¿qué haría yo con eso? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, y aunque esté, o sea, porque que esté vetado no implica que la otra igual no se lo imagine, ¿no? O sea, está prohibido, pero igual ahí ella está fantaseando con el padre, ¿no? Igual está ahí abriéndose a la posibilidad, y por eso, retomando ahora, ¿no? Por eso ve en el señor K, ve al padre, ¿no? Y luego cuando va donde Freud, ve al señor K en Freud también, ¿no? Dice como aquí hay una suerte de cosas que ella encuentra en los otros que hace ver ciertas cosas. Que bueno, también igual él más adelante habla sobre la señora K, ¿no? Que era como la otra cosa ahí también, pero ahí está, ¿sí? El padre está ahí, bien sea como el padre o como los otros. Bueno, gracias Juan Camilo porque ya está el otro enlace que nos puso ahí. Entonces que no se nos olvide. A ver, sigamos. He dicho que no me andaría con rodeos. Tomo a Dora y les ruego que relean el caso después de mí para ver si lo que digo es verdad. Pues bien, ¿cómo se ordena lo que tanto le conviene a Dora del señor K, a quien llamaré aquí curiosamente el tercer hombre? Lo voy diciendo desde hace tiempo, pero ¿por qué no tomarlo ahora ateniéndonos a la definición estructural tal y como podemos darla con la ayuda del discurso del amo? Lo que le va a Dora es la idea de que él tiene el órgano. Freud se da cuenta y nos indica de manera precisa que es esto lo que tiene el papel decisivo en el primer encuentro. La primera escaramuza, si puedo expresarme así, de Dora con el señor K. Cuando ella tiene 14 años y el otro le da un apretujón en un portal. Eso no altera en absoluto las relaciones entre las dos familias. Por otra parte, a nadie se le ocurre sorprenderse. Como dice Freud, una chica siempre se las arregla solita en estos casos. Lo curioso es precisamente que resulta que ella no se las arregla solita y pone a todo el mundo al corriente, pero más tarde. Entonces, el tercer hombre, ¿para qué? Ciertamente su valor reside en el órgano, pero no para Dora, para que Dora sea feliz con él, si no puede decirse así, sino que para que otra le prive de él. Si puede decirse así, sino para que otra le prive de él. Lo que a Dora le interesa no es la joyita,
por indiscreta que sea. Recuerden esta observación que dura 3 meses, hecha toda ella para servir de cópula a 2 sueños. El primer sueño, el del joyero, da testimonio de ello. No es la joyita, es el joyero. La envoltura del precioso órgano. Ella solo goza de esto. Ella sabe gozar muy bien de eso por sí misma, como lo demuestra la importancia decisiva que tiene en su caso la masturbación infantil, de la que nada en la observación nos indica su modalidad, salvo que es probable que tuviera alguna relación con lo que yo llamaría el ritmo fluido escurridizo que tiene por modelo a la enuresis. En su historia se considera que a su enuresis como un efecto inducido por la de su hermano, quien 1 año y medio mayor había alcanzado la edad de 8 años, afectado de enuresis, tomando así ella de algún modo el relevo con retraso. Esto, la enuresis, es algo totalmente característico y como el estigma, si puede decirse así, de la sustitución imaginaria del padre, precisamente como impotente por el niño. Apelo aquí a todos los que por su experiencia con niños pueden recoger este episodio, motivo tan frecuente de que se haga intervenir al analista. A esto se añade la contemplación teórica de la señora K, si puedo expresarme así, tal como se desarrolla durante la estancia de la boquiabierta Dora ante la Madonna de Dresde. Esta señora K es la que sabe sostener el deseo del padre idealizado, pero también demorar la contrapartida, si puedo decirlo así, y al mismo tiempo privar de ella a Dora, que se halla así por partida doble a salvo de ser capturada. Pues bien, por eso mismo este complejo es la marca de la identificación con un goce, en tanto es el goce del amo. ¿Hasta ahí? Sí, a mí me parece bien interesante cuando habla de la señora K, ¿no? Volviendo a lo del padre de Elisao, que es ella la que, cuando dice, ¿no? Que la señora K es la que sabe sostener el deseo del padre de Elisao, porque justamente como que lo que decíamos ahorita, ¿no? Con la señora K es como con la que Dora comprueba que el padre todavía está disponible, ¿sí? Que todavía tiene, o bueno, lo que ella se imagina, ¿no? Que todavía está disponible para el comercio, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no? Porque, bueno, después de que uno lea a Dora y lee todo el caso, uno entiende eso, porque yo cuando leía la primera, como así que ella, ¿qué es lo que sostiene de dónde, sí? Pero ya, digamos, uno leyendo el cuadro clínico y la relación que tiene Dora ahí con todos los K y como toda la maraña que hay entre ellos, uno puede ver, puede entender esto. Claro, y si es tan potente, de alguna manera, no sé si alguna vez ustedes recuerdan que yo les puse a ver una película en donde estaba el castrado Farinelli y que efectivamente eso no impide a un hombre hacer gozar a una mujer, ¿cierto? Y lo que está aquí planteado también es cómo ese goce del amo también nos remite a la manera como que hay algo que los niños captan, el hermano de Dora incluso, y de alguna forma reaparece como sintomático en la enuresis, ¿no? Que es algo que justamente que circula en las familias, ¿no? Eso es lo que justamente una persona se ahorra al no analizarse, que es darse cuenta que hay cosas que circulan, que no son suyas, lo que decía Juan Camilo hace un rato, ¿no? Que efectivamente la familia está afectada por algo. Y cuando hablamos del sujeto en psicoanálisis no estamos hablando de la persona solamente,
Estamos hablando, y sobre todo en francés sí que se nota eso, porque la palabra sujet en francés quiere decir también tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto que circula? Tema, asunto, el asunto que está circulante dentro de un grupo, ¿cierto? Donde está el analizante. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con esto, y el Señor está impotente y está en las últimas y todo lo que sea, pero ahí hay algo que sigue circulando y que tiene que ver con que los otros sujetos están afectados por él, ¿no? Un pequeño Que paréntesis. me les iba a proponer que si nos pasábamos de una vez al otro lado para Para el seguir de allí. retorno, sí. Ujú. Bueno, entonces, vamos a continuar. Dice, un pequeño paréntesis. No se trata de recordar la analogía que se ha hecho de la enuresis con la ambición, pero confirmemos la condición impuesta a los regalos del señor K. Tiene que ser el joyero. Él no le da otra cosa, un joyero, porque la joya es ella, su joya, la de él indiscreta, como decía hace un momento, que vaya a meterse en otra parte y que esto se sepa. De ahí la ruptura cuya significación he señalado desde hace tiempo cuando el señor K le dice, mi mujer no es nada para mí. Es muy cierto que en este momento se le ofrece el goce del otro y ella no lo quiere, porque lo que ella quiere es el saber como medio del goce, pero para que sirva a la verdad del amo que ella encarna como Dora. Y esta verdad, para decirlo de una vez, es que el amo está castrado. En efecto, si el único goce que representa la felicidad, el que definí la otra vez como perfectamente cerrado, el goce del falo, lo dominara a ese amo, vean el término que empleo, el amo solo puede dominarlo excluyéndolo. ¿Cómo establecería el amo esa relación con el saber, el que sostiene el esclavo, cuyo beneficio es el forzamiento del plus de goce? El amo solo puede dominarlo excluyendo ese goce. Esta parte yo creo que necesitamos comentar. Sí, no sé también si de un lado tiene que ver con lo que hemos conversado de que el goce del amor, digamos, siempre está, o sea, nunca es completo, sí, por decirlo de alguna manera, nunca es total. Por eso también tiene lugar el discurso de la histérica, sí, como pone también en relación el goce, vuelve y juega del amo, sí, es ahí como una es como un asunto de ida y vuelta. Ahora, no sé, o sea, es que el último pedazo vuelve y juega, o sea, creo que estoy teniendo problemas con los cierres de los párrafos porque como que dan cuenta de no haber entendido lo anterior, si está como que va en otra dirección. Sí, Pero sí, esa pensaba como, yo les ¿qué recomiendo dices? que miren el discurso, la fórmula del discurso del amo. Miremos la fórmula.
Sí, porque cada vez tenemos que ir allá porque justamente ahí tenemos que ver qué es lo que pasa con el A. Abajo en la producción. sí, justamente como que en el discurso del amo, el sujeto castrado está imposibilitado, o sea, está después de esas dos barras. Ahora, en el discurso de la histérica es de ahí desde donde se, digamos, es esa castración lo que agencia el discurso. Es como, sí, es ese cuarto de vuelta que pone ahí la pero A ver, si nosotros miramos lo que nos acaba de decir antes en la página 98, que nos ha hablado de cómo en la fórmula estaría abajo a la derecha está la pérdida, ¿cierto? Y miramos la fórmula del discurso del amo, ¿qué es lo que está abajo a la derecha? El objeto A. el goce. Claro. Exactamente. Entonces, digamos que tenemos ahí, nos ha dicho justamente que nos habla del goce y el plus de goce, Ajá. ¿cierto? El problema también en el discurso del amo, creo que puede ser un buen ejemplo, incluso lo que les leí la otra vez con el Ray Kroc el asunto de McDonald's. Lo que puede hacer el discurso del amo quiere que las cosas funcionen, pero lo que produce justamente es un plus de goce. Y ese plus de goce, ¿por qué lo llama Lacan plus de goce? Porque en francés la palabra plus quiere decir más, pero hay veces quiere decir no plus, quiere decir no más. Quiere decir las dos cosas, ¿no? Quiere decir algo más y algo, y ya no más que eso. Entonces, lo que produce el discurso del amo es una plusvalía y, por decirlo de otra manera para que se entienda más, él puede producir hay una producción de una pérdida y esa producción que él propicia no puede ser sino esa, de alguna manera. Entonces, produce más de eso, por ejemplo, Ray Kroc produce más franquicias, Pero, muchas más franquicias, cada vez más franquicias. Aquí en Colombia hay cantidades de franquicias de McDonald's, pero no produce nada más. En su vida no hizo absolutamente nada más, ¿no? Entonces es al mismo tiempo que es más goce, es solamente ese goce y ningún otro. De alguna forma, ese es el drama también del amo, ¿no? Que efectivamente está enmarañado en ese problema. Y aquí tendríamos que ver, en el caso de Dora, justamente cómo él puede producir todos estos efectos como amo que está frente a sus hijos, la señora K, todo lo que tú quieras, pero efectivamente el tipo está castrado y el goce que a él le concierne ese no, ¿cierto? Y eso no. Entonces hay algo de más que se produce cada vez más y hay uno que no más, ¿no? Está en ese régimen del no más. Entonces ahí yo lo leo un poco así, porque justamente volvamos a leer ese párrafo difícil, a ver cómo lo volvemos a interpretar. Dice, y esta verdad, la verdad de Dora, es, para decirlo una vez, es que el amo está castrado. En efecto, si el único goce que representa la felicidad, ahí va con ese goce, el que definí la otra vez como perfectamente cerrado, el goce del falo, lo dominara a este amo, vean el término que empleo, el amo solo puede dominarlo excluyéndolo.
¿Cómo establecería el amo esta relación con el saber, el que sostiene el esclavo, cuyo beneficio es el forzamiento del plus de goce? El amo solo puede dominarlo excluyendo ese goce. Entonces, él efectivamente, él excluye su propio goce, él está casado y eso es lo que excluye y justamente tendrá las relaciones que pueda tener con la señora acá, pero eso no implica justamente y ese dominio que él tiene sobre todas las relaciones del esquema de los personajes que intervienen ahí está sostenido por esa exclusión que la hace incluso, ¿no? Que implica su castración. Con esto que acabas de decir, me acordaba de, creo que es un ejemplo que está puesto en la perversión ordinaria de los sistemas incompletos pero consistentes, y de los sistemas completos pero inconsistentes, como esta paradoja, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, porque es que el sueño humano por excelencia es, ay, hay alguien que domina todo. Nunca nadie domina todo. No es posible, ¿no? Eso no existe. No hay ninguna posibilidad. Bueno. Por otra parte, el segundo sueño señala que el padre simbólico es ciertamente el padre muerto, que solo puede accederse a él desde un lugar vacío e incomunicado. Recuerden la estructura de este sueño, de qué manera recibe ella la noticia que le da a su madre. Ven si quieres, dice la madre, como un eco de lo que la señora K le propuso en otra ocasión, que fuera el lugar donde debían producirse con su marido todos los dramas que hemos enunciado. Ven si quieres, tu padre ha muerto y vamos a enterrarlo. ¿Y de qué manera va ella sin que el sueño llegue a saberse nunca por qué medios alcanza un lugar donde se ve obligada a preguntar si es ahí donde vivía su padre, como si ella no lo supiera? Pues bien, en la caja vacía de este apartamento abandonado por quienes, después de invitarla, se han ido por su cuenta al cementerio, Dora encuentra un fácil sustituto de ese padre en un grueso libro, el diccionario, el mismo donde se aprende lo relativo al sexo. Ella indica así claramente que lo que le interesa, aún más allá de la muerte de su padre, es el saber que éste produce. Un saber, no uno cualquiera, un saber sobre la verdad. De la experiencia analítica, con esto tiene bastante. Se quedará bastante satisfecha haciendo reconocer a todo el mundo esta verdad que alcanza con la preciosa ayuda de Freud. Así es como él se la gana. Lo que eran en realidad las relaciones de su padre con la señora K, así como las suyas con el señor K, todo lo que los demás han querido ocultar sobre episodios que sin embargo son auténticos y ella se erige en su representante. Todo acaba imponiéndose y con esto le basta para concluir dignamente en lo que al análisis se refiere, aunque Freud no parece en absoluto satisfecho de su salida en cuanto a su destino de mujer. Si ustedes ven lo que está evidentemente dicho sin ser dicho nunca, es que Dora encuentra ahí en ese libro el problema de, pero ¿cómo diablos mi papá tiene relaciones con la señora acá? Lo que decía Lady hace un rato, pero ¿cómo así este tipo que tiene una sífilis y todo esto cómo funciona, ¿no? Y entonces Dora quiere saber y se encuentra el grueso libro en donde se lo explican con pelos y señales. Bueno, no sé quién tiene la capítulo 3. Yo suplía a Daniela, pero ¿quién tiene la capítulo 3? Yo lo tengo, pero pues no lo preparé, pues yo puedo empezar a leer
pero no, o sea, separado y no lo preparo. No sé si estarían de acuerdo en de pronto dejarlo para entre 8 días y yo pues lo presento preparándolo, ¿no? Porque ahorita lo puedo leer. O si lo empiezo. Yo preferiría, pues sí, poderlo leer y prepararlo para presentarlo en 8 días, pero pues no sé qué opino. Ujú. Pues si quieres empecemos, o sea, es como que sigamos en la lectura a ver qué cosas hay y pues también podría ser interesante si nos vamos con preguntas, así como de pronto haya cosas que para la presentación que hagas, digamos, te pueda orientar alguna pregunta, alguna cosa que logremos, que logremos conversar en el tiempo que nos queda. Claro, puedes leer una parte hasta que se nos acabe el tiempo, que no son sino unos 18 minutos, y después vuelves, lo lees y vuelves y retomas si quieres la próxima vez. Sí. Sí, sí, estaría de acuerdo en poder, como lo que dijo Juan Camilo, leerlo, que quizás generen preguntas y yo lo vuelvo y lo retomo en 8 días. Sí me parece apropiado. Además que el 27 no puedo estar porque se entrega boletines en el colegio y allá son los sábados. Entonces, el otro sábado sí puedo estar, pero el 27 no. Entonces ya empiezo. De paso, habría algunas observaciones que hacer, que no son vanas. Por ejemplo, a propósito del sueño de las joyas, en el que se trata de que Dora tiene que irse amenazada por el incendio. Freud, Freud se detiene en el análisis para decir que no se debe olvidar que para que un sueño se tenga en pie no le basta con representar una decisión. Un vivo deseo del sujeto referido al presente. Es preciso algo que le proporcione un apoyo en un deseo de la infancia. Y entonces toma la referencia. Se suele considerar como una floritura del empresario el que emprende la decisión en relación con el capitalista cuyos recursos acumulados, su capital del líbido, permitirán que dicha decisión se traduzca en actos. Estas cosas suelen pasar por una metáfora. No resulta divertido ver cómo adquieren otro valor después de lo que les he dicho de la relación del capitalismo con la función del amo, del carácter completamente distinto que puede adquirir desde el proceso de acumulación hasta la presencia del plus de goce, desde la propia presencia de este plus de goce hasta la exclusión del buen goce, el burdo, el simple goce, el goce que se realiza con la cúpula pura y simple. ¿No es esto precisamente lo que le da fuerza al goce infantil? Fuerza de acumulación con respecto al objeto que constituye la causa del deseo, o sea, el capital del líbido que se acumula debido precisamente a la inmadurez infantil, la exclusión de goce que otros llamarán normal. Esto es lo que de pronto da su acento propio a la metáfora freudiana cuando se refiere al capitalista. Para mí está siendo bastante difícil. Quiero comentar un poquito las dificultades del texto porque hay dificultades que además son referencias. Por ejemplo, lo del empresario, esto que aparece como complicado, la floritura. ¿De quién es la floritura? Como para orientarnos otra vez. De Freud, ¿no? Ese es parte de lo que él dice en el texto de Dora.
por eso nos pusimos a leer Dora, porque en Dora Freud hace una comparación de justamente de lo que tiene que ver con el empresario, el proyecto, ¿cierto? Y cómo se apera de un capitalista que ponga la plata. Entonces, de alguna manera, y la plata él la compara con la libido. Ajá. Entonces, es muy interesante porque el giro que le da Lacan aquí también no es tan evidente. Pero lo primero que hay que tener clarísimo es ir al texto de Dora y ver qué es lo que dice Freud sobre el asunto, como esta metáfora o esta floritura, como él dice, del empresario y del capitalista. ¿Y qué es lo que dice Lacan a su vez aquí en este párrafo sobre eso? ¿Cuál es el comentario que él hace, no? ¿Qué es lo que pretende decir? Además, porque creo que no nombra a Freud adrede porque está criticándolo, además. ¿No? Y no tanto criticando a Freud, sino está haciendo una, digamos, situando que esto que dice él como metáfora no es tal metáfora, también es algo que tiene de alguna forma una presencia muy clara en el caso. Entonces, bueno, esto nos queda como pregunta para la próxima vez. Y el otro párrafo tal vez, Karen, también tiene que ver con que hay de pronto un problema de lectura que si tú lo vuelves a leer, habla de la cópula, no de la cúpula, sino de la cópula, y qué es lo que de alguna manera está diciendo sobre ese goce burdo, simple, ¿no? Si quieres volverlo a leer, porque también es... los dos párrafos tienen su complicación. Sí, sí, porque también yo pensaba como, eh, pues yo sí vi el caso de Dora, pero lo vi como rápido porque es que es hartísimo, entonces eh, lo que me acuerdo era como que el señor K gustaba de Dora y quiso como acercársele y a ella le generó repugnancia. Y después ella se dio cuenta que sí, que su papá acechaba también a la señora K y había ahí como que era su amante. Entonces yo pensaba como, por qué poner en similitud un caso de, sí, como esta forma con el capitalismo, porque no le veo como el enlace. Eh, y acá sí, acá también decía lo del plus de, lo de la acumulación de del qué, bueno, lo voy a volver a leer. Lo voy a volver a leer todo. De paso, habría algunas observaciones que hacer, que no son vanas. Por ejemplo, a propósito del sueño de las joyas, en el que se trata de que Dora tiene que irse amenazada por el incendio. Freud se detiene en el análisis para decir que no se debe olvidar que para que un sueño se tenga en pie, no lo basta con representar una decisión, un vivo deseo del sujeto referido al presente. Es preciso algo que le proporcione un apoyo en un deseo de la infancia. Uh-huh. Ahí es donde aparecen las premisas de la empresa. Y entonces toma la referencia. Se suele considerar como una floritura del empresario, el que emprende la decisión en relación con el capitalista cuyos recursos acumulados, su capital de líbido, permitirán que dicha decisión se traduzca en actos. Estas cosas suelen pasar por una metáfora. ¿No resulta divertido ver cómo adquieren otro valor después
de lo que les he dicho de la relación del capitalismo con la función del amo? Del carácter, yo pensé que la función del capitalismo, o sea, como pensé, la función del amo es dominar y someter. Entonces pensé, ¿será que es esa que yo pensé de que el capitalismo, la función del capitalismo sea igual? Dominar. Bueno. Pero fíjate que estamos diciendo, Freud está diciendo es de una decisión, ¿no? Para cualquier decisión que tomemos, ¿no? Entonces, ¿cómo concretar de alguna manera en el sueño, cómo se concreta esa tal decisión, ¿no? Y porque sabemos que el sueño cuenta con elementos del presente, de las experiencias presentes, pero también tiene que contar, para poder armarse como sueño, tiene que contar con elementos del pasado. Y esos elementos que aportan el capital, porque es un capitalismo, es un sueño, ese capital es el deseo infantil que está reprimido desde hace mucho tiempo y que es muy fuerte, el deseo infantil. Entonces, ese deseo infantil invierte toda su fuerza en algo que va a estar representado en el sueño. Ok, si no, no había considerado este capitalismo como sí, como esa acumulación es como de la historia de la vida del... Él dice ahí, su capital de libido, ¿no? Es como invertir de alguna manera porque es que tenemos muchas cosas en nuestra mente y en nuestra experiencia, pero para que un sueño se forme hay que seleccionar algo y se selecciona lo que tiene más fuerza, ¿cierto? Entonces, la representación que tiene una representación de una decisión toma de la fuerza que le imprime todo el asunto infantil, la libido necesaria para que surja un elemento X del sueño. Creo que lo que puede causar confusión ahí es la palabra capitalista en relación con la palabra capital, que es lo que da el impulso. Claro, sí, el capital, pero es que la comparación a la que él hace referencia es efectivamente de un empresario que tiene un proyecto y necesita plata para el proyecto, entonces se consigue un capitalista que le preste la plata para invertir en el proyecto. Entonces, él nos está recordando, sin decir dónde ni cómo, nos está recordando ese ejemplo, como dice el Floritura, que aparece en Freud y aparece en varias partes, ¿no? Entonces, es por eso, y puede ser enigmático. Pues la intención de Lacan siempre es ser enigmático para que uno diga, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿No? Sí, y yo agregaría hay algo que me parece importante, que cuando él está hablando del caso de Dora, o sea, Freud, cuando él está contando, él dice lo que tú has dicho, ¿no, Aida? Que todo sueño necesita de un deseo infantil, ¿no? Que viene a representarse en el sueño para armar, digamos, se representa en X cosa del sueño, ¿no? Que pues no se sabe qué es, por eso toca pues hacer el análisis. Pero también que es importante que él dice ahí que eso se presenta para corregir el presente según la infancia. Y que él lo dice más adelante en Dora, él dice, ella le sentó la cachetada al señor K, pero no porque ella lo quisiera rechazar, sino porque ella le estaba diciendo, este hijo de madre vino después de que vino con la otra y me trata como si yo fuera la otra. Esa cachetada era otra cosa, ¿sí? Y luego sueña que sí le acepta lo que le propuso para corregirse a sí misma, lo que, digámoslo así, lo que ella hubiera querido que fuera,
Sí, entonces eso también me parece importante. Yo diría algo con tu lectura, Lady. Hay que ver lo que dice Freud, porque de alguna manera se nos puede cruzar lo que dice Freud en el caso Dora y lo que dice Lacan aquí, que de alguna manera está contra Freud, Ok. ¿no? Y se nos puede como traslapar lo uno con lo otro, ¿no? Porque de alguna manera Freud aquí en este caso hace muchas interpretaciones, ¿no? Incluida, por ejemplo, lo de la cachetada es una interpretación que es lo que significa realmente. Mm, Y, y en el fondo tendrá que corregir después. sí. Él tiene que corregir. Y lo aprende, además Freud lo aprende. Es un investigador bueno y entonces por eso llevo esto. Es terrible, pero dejemos el caso tal cual para que la gente se dé cuenta de cómo se mete la pata. Mm, bueno, iba en la pregunta. ¿No resulta divertido ver cómo adquieren otro valor después de lo que les he dicho de la relación del capitalismo con la función del amo, del carácter completamente distinto que puede adquirir, desde el proceso de acumulación hasta la presencia del plus de goce, desde la propia presencia de este plus de goce hasta la exclusión del buen goce, el burdo, el simple goce, el goce que se realiza en la cópula pura y simple? ¿No es esto precisamente lo que le da fuerza al goce infantil? Fuerza de acumulación con respecto al objeto que constituye la causa del deseo, o sea, el capital del líbido que se acumula debido precisamente a la inmadurez infantil, a la exclusión de goce que otros llamarán normal. Esto es lo que de pronto da su acento propio a la metáfora freudiana cuando se refiere al capitalista. Creo sí, que en estas preguntas se encierran como muchas elaboraciones que tendrían que, pues yo que tendría que pensármelas y pensarles como a qué hace referencia, ¿no? Pero fue bueno hacer este ejercicio porque entonces ya nos vamos con algunas cosas, advertencias para que Sí. este acápite nos dé mejores réditos la próxima vez. Sí, sí, total. Entonces, si les parece, como ya van a ser las 12:30, pues dejamos hasta acá. Yo inicio la próxima sesión de nuevo y bueno, ya con el texto preparado y con la lectura. Listo. Listo, No, Bueno, yo entonces. te le decimos, Lady, no se te olvide escribirle a A Isabel y yo Isabel. te mando sí. por correo, por Y, WhatsApp. y también el próximo encuentro va a ser presencial o virtual, para yo también escribirle en el correo a ella. ¿Qué decimos? Yo podría presenciar el próximo. ¿Qué dicen? Sí, no, cualquiera está bien, presencial o virtual. Aunque yo creo que preferiría presencial. Sí, sí, yo creo que ya podríamos. ¿Puedes? Sí, sí, yo puedo presenciar. Dayana, ¿puedes? Yo el próximo sábado trabajo, entonces no podría. No puedes de ninguna manera, Listo. ni virtual ni presencial. Sí, ni virtual ni presencial. Bueno, entonces digamos que presencial. Listo. Entonces hagámoslo presencial allá en la biblioteca. Entonces, por favor, le cuentas en la biblioteca ¿Y en que qué parte de la biblioteca se en el reúnen? salón de audiovisuales. Ok. En audiovisuales, sí. Listo, listo. Que es cerca a la salida de la biblioteca. Ok. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces yo te Listo. paso ya. Muy bien, hasta luego, que almuerces. Feliz tarde, hasta luego. Que les vaya muy bien. Chao. Sí, chao, chao.